Doctores, buenas tardes. Vamos a el día de hoy revisar en el parte del curso de Ciencias Básicas lo que es la parte de Anatomía y Fisiología Cardiovascular, ¿ya? Vamos a comenzar con la parte de Anatomía, ¿ya? Un concepto que deben recordar de inicio de la parte histológica de lo que viene a ser el corazón es que el corazón actúa como un sinsitio, ¿ya? ¿Qué significa como un sinsitio? Como una unidad, ¿ya? Es una unidad funcional. A diferencia del músculo esquelético, donde cada fibra muscular se contrae de manera independiente y tiene inervación somática, el corazón no. El corazón actúa como un conjunto para poder bombear la sangre. Entonces, esa sincronía que debe haber se debe a que en su tejido, en este caso en el miocardio, tenemos estos discos de acá, unas uniones comunicantes que se conocen con el nombre de discos intercalares. Eso lo hace diferente a cualquier otro tejido muscular, ¿ya? Solo el músculo cardíaco tiene los llamados discos intercalados o intercalares. ¿Qué son esos discos intercalados? Son uniones, son comunicaciones, ¿no? De tal manera que cada miocito se va a comunicar eléctricamente con el miocito que está a su costado. Además de eso, tienen, como ven, ramificaciones. Eso también le favorece a que rápidamente se transporte la información eléctrica. Entonces, las dos razones por el cual todo el músculo se contrae al mismo tiempo es los discos intercalados y las ramificaciones que tiene, ¿no? Ese es un concepto importante en histología. Si recordamos las capas que tiene el corazón, acá tenemos la capa más interna que viene a ser el endocardio, ¿ah? El endocardio es la capa más interna. Luego la capa más gruesa viene a ser la que hemos descrito, el miocardio, que básicamente tiene función contráctil, ¿no? Principalmente función contráctil. Y luego en la parte externa tenemos el epicardio, en la parte externa, ¿no? El epicardio. Y cuando les pregunten cómo se llama la serosa que envuelve al corazón, la serosa que envuelve al corazón se llama pericardio. El pericardio es la serosa que envuelve al corazón. La parte más externa del pericardio se llama pericardio fibroso, la parte más externa, fibroso, ¿ya? En cambio, la parte interna se va a llamar propiamente pericardio seroso, donde tenemos dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, ¿correcto? Hoja parietal y la hoja visceral. Y si se dan cuenta, entre esas dos hojas, entre la hoja parietal y la hoja visceral, tenemos un espacio, ¿no? Que se conoce con el nombre de espacio pericárdico, donde puede haber líquido. La cantidad de líquido es variable, pero más o menos es de 20 a 30 mililitros. 20 a 30 mililitros, ¿no? Cuando ya hay más de 50 mililitros, eso ya es un derrame pericárdico. Cuando es más de 50 mililitros, es un derrame pericárdico. Ahora, nótense en el gráfico un dato, es que la hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio, ¿ya? El epicardio, al final de cuentas, es la hoja visceral del pericardio seroso, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esas capas histológicas del corazón, ¿no? Muy bien, ahora sí, en la parte anatómica, recordar que el corazón se ubica en el mediastino, ¿ya? En esta parte anatómica, ¿no? En el mediastino. Si te dicen, desde el punto de vista anatómico, ¿en qué mediastino? En el mediastino medio, ¿no? De la parte inferior, pero en radiología se ubica en el mediastino anterior, desde el punto de vista radiológico. Desde el punto de vista anatómico, decimos que el corazón está ubicado en el mediastino medio, y desde el punto de vista radiológico en el mediastino anterior, ¿no? Vamos a describir las 4 cámaras del corazón. Acá tenemos la aurícula derecha, ¿correcto? La aurícula derecha. En la aurícula derecha tenemos una parte lisa y una parte rugosa, ¿no? La parte lisa es donde está el tabique, y la parte rugosa se llama así porque tiene unos músculos, llamados músculos pectíneos se llaman. ¿Dónde están los músculos pectíneos? En las aurículas, y le dan la parte rugosa a la cavidad auricular.
¿ya? Acá tenemos en la parte superior la llamada orejuela, ¿ya? La llamada orejuela derecha, que como ven es grande, como lo vamos a ver en comparación a la orejuela izquierda. Acá está ¿quién desemboca en la aurícula derecha? En la aurícula derecha desemboca la vena cava superior, ¿ya? La vena cava superior. Y acá la vena cava inferior. La superior, las dos venas cavas van a drenar en la aurícula derecha, ¿no? La que tiene válvula es la vena cava inferior, ¿ya? Se llama válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio, en la vena cava inferior. Y hay otro drenaje venoso en la aurícula derecha, que viene a ser el drenaje, acá no está graficado, pero vamos a poner por acá, que es el drenaje del seno venoso coronario, ¿correcto? Del seno venoso coronario, o sea, de las venas coronarias, ¿no? Y la válvula del seno venoso se llama válvula de Tevesio. Tienes que recordar esas dos válvulas: Eustaquio de la vena cava inferior, Tevesio del seno venoso coronario, ¿no? Muy bien, eso es lo que encontramos en lo que viene a ser la aurícula derecha. Y se va a comunicar con el ventrículo derecho a través de esta válvula, ¿no? La válvula llamada aurículo ventricular del lado derecho, que viene a ser la válvula tricúspide. La válvula tricúspide. La válvula tricúspide comunica las dos cavidades derechas. Se llama tricúspide porque tiene tres valvas, ¿no? Una anterior, una posterior y una medial, ¿ya? Anterior, posterior y medial. Muy bien, y podemos describir en el ventrículo derecho, ahora vamos a describir el ventrículo derecho, que también tiene una parte rugosa y una parte lisa, ¿ya? La parte lisa, que ahí la estoy señalando, es el infundíbulo pulmonar. Infundíbulo pulmonar. Y la parte rugosa es porque nuevamente tiene masas carnosas, que se llaman justamente trabéculas. Trabéculas o masas carnosas, ¿no? Trabéculas o masas carnosas, que les dan este aspecto rugoso a los ventrículos. Y hay una trabécula especial que deben recordar, porque justamente es por donde pasa la rama derecha del haz de His, ¿ya? Esta de acá, que actúa como un puente, son los llamados, es la llamada trabécula septo, porque va del septum, ¿no? Del septum interventricular, marginal, porque va al margen, ¿no? Septum marginal. La trabécula septomarginal, ¿ya? O también llamado fascículo arqueado, lleva ese nombre, fascículo arqueado. ¿Por qué deben recordarlo? Porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His. La rama derecha del haz de His pasa por la trabécula septomarginal o fascículo arqueado, ¿ya? No te confundas con la banda moderadora. Muchos confundan el fascículo arqueado con la banda moderadora. ¿Dónde está la banda moderadora? En la aurícula derecha, formando un triángulo que vamos a recordar acá, que es el llamado triángulo de Koch, ¿ya? Triángulo de Koch. ¿Quién forma el triángulo de Koch? Lo forma la válvula tricúspide, que separa las dos cavidades derechas, la válvula de Tevesio, que es la del seno venoso, y acá está la banda moderadora. Es diferente, banda moderadora. Ese es el llamado triángulo de Koch. ¿Y cuál es el contenido? El nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular. Ese triángulo de Koch está ubicado en la aurícula derecha, ¿ya? Banda moderadora, válvula tricúspide y válvula de Tevesio. En cambio, en el ventrículo derecho que estamos describiendo está el fascículo arqueado o trabéculo septomarginal, por donde pasa la rama derecha del haz de His. Y esos musculitos que están viendo, ¿no es cierto?, que están unidos al aparato valvular, se conocen con el nombre de músculos papilares. Músculos papilares, ¿ya? Esos músculos papilares se unen a las cuerdas tendinosas,
del aparato valvular, ¿no? La válvula está formada, doctores, por un anillo fibroso, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar. ¿Para qué sirve el músculo papilar y las cuerdas tendinosas? Para permitir el cierre adecuado de la válvula. Permite el cierre. Cuando la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho empieza a ganar volumen, presión, y la sangre va a querer retornar a la aurícula derecha. Entonces no va a poder, ¿por qué? Porque el músculo papilar y las cuerdas tendinosas van a evitar, ¿no?, que regresione la sangre, porque van a cerrar adecuadamente la válvula, ¿ya? Entonces recuerden que este aparato sirve para cerrar bien músculo papilar y cuerdas tendinosas. ¿Qué patología rompe el músculo papilar, las cuerdas tendinosas? La endocarditis. La endocarditis infecciosa rompe el músculo papilar, rompe la cuerda tendinosa. Por eso, ¿qué va a producir? Una falta de un cierre adecuado de la válvula. No se va a cerrar bien y se va a producir reflujo. Se va a producir insuficiencia, ¿no? Insuficiencia valvular, ¿no? Justamente esta es la zona que más se afecta en drogadictos, ¿no? En los drogadictos se afecta más la válvula del lado derecho, la válvula tricúspide, ¿no? Entonces ese aparato valvular es muy importante. El infarto agudo de miocardio también puede necrosar estos músculos papilares, ¿ya? El infarto agudo de miocardio puede necrosar los músculos papilares y producir insuficiencia valvular. Doctores, las cavidades derechas están más anteriores. Por eso, si te preguntan cuál es la cavidad más posterior del corazón, la aurícula izquierda es la cavidad más posterior del corazón. La aurícula izquierda es la más posterior, donde desembocan las 4 venas pulmonares. Ahí la están viendo. 1, 2, 3, 4 venas pulmonares. ¿Y por qué están de rojo? Porque al igual que la vena umbilical, transportan oxígeno. Al igual que la vena umbilical, las venas pulmonares están trayendo oxígeno, ¿no? Y las 4 van a drenar en la aurícula izquierda, ¿ya? La aurícula izquierda tiene una orejuela, igual que el lado derecho, pero esa orejuela es más pequeña y más angosta, ¿correcto? Es más pequeña y más angosta. Y es la zona donde más se forman los trombos. Cuando un trombo se forma en el corazón se llama trombo mural, ¿no? Y recuerden que la patología que más va a producir esto es la arritmia llamada fibrilación auricular. La fibrilación predispone a que se forme trombos en la aurícula izquierda. Esa es la localización más frecuente de trombos a nivel del corazón, en la aurícula izquierda. Y luego esos trombos salen disparados hacia la circulación sistémica, ¿no? Principalmente cerebro y otros órganos. Ya está. En el lado del ventrículo izquierdo, recuerden que es la cavidad más importante desde el punto de vista mecánico, porque el ventrículo izquierdo le va a entregar sangre a la aorta y la aorta va a entregar sangre a todos los demás órganos. Por eso tiene que tener buena masa contráctil. Miren, el grosor del ventrículo izquierdo es mayor al ventrículo derecho. El grosor del ventrículo derecho, doctores, es 4 milímetros. El grosor del ventrículo izquierdo es 9 a 10 milímetros. 9 a 10 milímetros. Cuando está más de 15, hablamos de hipertrofia ventricular. Cuando está más de 15, hablamos de hipertrofia ventricular, ¿no? Muy bien, entonces eso es con respecto al ventrículo izquierdo. La cavidad más importante, su capacidad es de 120 mililitros. 120 mililitros. Muy bien. Y se va a separar de la aurícula izquierda por la otra válvula, ¿no es cierto? En este caso auriculoventricular, que es la válvula mitral. La válvula mitral o bicúspide. Porque solo tiene 2 válvulas, ¿no? Una anterior y una posterior, ¿no? Válvula mitral o bicúspide. Muy bien, acá está el aparato valvular. Cuando les pregunten las válvulas, ¿de qué están hechas? De tejido conectivo. Es un tejido conectivo fibroso llamado denso, porque hay otro tejido conectivo que es laxo, pero las válvulas tienen tejido conectivo denso, ¿no? Recubiertas por endocardio.
tejido conectivo denso, recubiertas por endocardio, ¿no? Podemos distinguir dos tipos de válvulas. Las más grandes, como están viendo acá, son las llamadas válvulas auriculoventriculares, las más grandes. Y las pequeñas, que están en la parte superior, se llaman válvulas semilunares, ¿no? Semilunares. Entonces, en el lado derecho, esto va a ser el lado derecho, ¿ya? Lado derecho, y este va a ser el lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Ahí lo pueden ver que tiene tres válvulas, ¿no? Tres válvulas, válvula tricúspide. En el lado izquierdo, la válvula mitral, ¿da? La válvula mitral o bicúspide. Y luego en las válvulas semilunares tenemos acá la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Cómo distingo quién es la válvula aórtica? Porque de la válvula aórtica, doctores, salen las arterias coronarias. Entonces me doy cuenta que esta es la válvula aórtica, porque ahí están viendo que están saliendo las arterias coronarias, ¿da? De la válvula aórtica. Y luego tenemos ya la válvula pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar, ¿da? Que son más pequeñas, pero con mayor resistencia. ¿Por qué son más gruesas las válvulas semilunares? Porque las válvulas auriculoventriculares tienen su aparato valvular, ¿no? Su cuerda tendinosa, su músculo papilar. Las válvulas semilunares no tienen eso. Entonces tienen que ser más gruesas para que sean más resistentes a la hora de su cierre, ¿no? Muy bien. Eso es en cuanto entonces al aparato valvular. Ahora vamos a recordar la circulación coronaria, ¿ya? Acá es importante que recuerden las ramas de las arterias coronarias. Entonces, cuando les pregunten de dónde nacen las arterias coronarias, de la válvula aórtica. De la válvula aórtica nacen las arterias coronarias, ¿no? De la valva derecha y de la valva izquierda. Entonces, la valva derecha va a dar origen a la arteria coronaria derecha, que es la que estoy señalando ahí. Y luego en el otro lado tenemos la arteria coronaria izquierda, o tronco también le llaman, ¿no? Coronario izquierdo. Aquí es importante que recuerden las ramas, entonces. Tienen acá la arteria coronaria derecha, y la arteria coronaria derecha va a dar origen o ramas para el nodo sinusal, para el nodo auriculoventricular, para el haz de His. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, la arteria coronaria derecha es muy importante, porque nutre al nodo sinusal, nodo AB, haz de His, ¿ya? La coronaria derecha. Va a dar una rama acá en la parte lateral que se llama la rama marginal derecha. Marginal derecha. Pero su rama más importante, doctores, es la que viene atrás. Miren, ahí está viniendo atrás la arteria coronaria derecha, y esta es la rama que da, la más importante, ¿no? Que viene a ser la arteria descendente posterior. Arteria descendente posterior. Esa es la rama más importante de la coronaria derecha, que se va hacia atrás. Entonces, cuando les pregunten por qué hablamos de la dominancia cardíaca derecha, ¿por qué la dominancia cardíaca es derecha? Porque la coronaria derecha da origen a la descendente posterior en un 80% de las personas. Esa es la anatomía más frecuente. La descendente posterior nace de la coronaria derecha en un 80%. A eso se llama dominancia cardíaca derecha, ¿no? Muy bien, ese es entonces por el lado derecho. Por el lado izquierdo tenemos acá el tronco de la coronaria izquierda, que rápidamente, a los pocos centímetros, se va a bifurcar en dos ramas. Ahí lo ven claramente. La rama que se va hacia adelante es la más importante, es la descendente anterior, y la rama que se va lateral es la circunfleja. Entonces tenemos descendente anterior y tenemos circunfleja. La descendente anterior, doctores, va a dar ramas, por ejemplo, la rama septal anterior. Como su nombre lo indica, que va a irrigar el septum, pero la parte anterior. ¿Y quién irriga la parte del septum, pero posterior?
su homóloga, la descendente posterior, que habíamos dicho era rama de la coronaria derecha, da las ramas septales posteriores, o sea, va a irrigar el septum, pero la parte posterior, ¿no? En cambio, la parte anterior por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. También da otras ramas llamadas diagonales. Las ramas diagonales irrigan o son irrigadas, son ramas de la descendente anterior. Luego tenemos acá la circunfleja. La circunfleja va a dar origen a la marginal izquierda, a la rama marginal izquierda, ¿no? ¿Qué es esta de acá? Mejor se ve por la parte de atrás. Acá está la marginal izquierda, rama de la circunfleja, rama de la circunfleja. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí podemos ver las ramas que tienen cada una de estas arterias coronarias. La izquierda es la más importante desde el punto de vista mecánico, porque la arteria coronaria izquierda va a irrigar la mayor parte del ventrículo, izquierdo, ¿no? La mayor parte del ventrículo izquierdo. Por eso, desde el punto de vista eléctrico, lado derecho; mecánico, lado izquierdo. Y podemos resumir así entonces la irrigación, ¿no? El corazón tiene una cara anterior o anteroseptal, ¿correcto? Una cara anteroseptal, tiene una cara lateral y tiene una cara inferior o diafragmática. El corazón tiene esas tres caras: anteroseptal, lateral, inferior o diafragmática. Entonces, esto de manera didáctica vamos a resumirlo así. Principalmente la cara anteroseptal es irrigada por la descendente anterior, la lateral por la circunfleja y la inferior o diafragmática por la descendente posterior. Y ya saben que la descendente anterior y la circunfleja irrigan o son parte de la coronaria izquierda, y la descendente posterior en la mayoría de los casos nace de la coronaria derecha, ¿no? Por eso decimos que la dominancia cardíaca se llama derecha, porque la descendente posterior nace más frecuentemente la coronaria derecha. Porque en algunos pacientes, en el 20% de los pacientes, doctores, la circunfleja va a dar origen a la descendente posterior. Eso se llama dominancia izquierda, porque la circunfleja viene de la coronaria izquierda. Lo más frecuente es la dominancia cardíaca derecha, 80%, ¿ya? Lo más frecuente. Ahora, ¿qué importancia tiene que sea dominancia derecha o izquierda? Tiene importancia porque la dominancia derecha tiene más circuitos colaterales. La dominancia izquierda tiene menos circuitos colaterales. Y eso en un infarto va a ser importante. Cuando un paciente tiene dominancia izquierda y tiene un infarto, va a tener mal pronóstico, porque la dominancia izquierda tiene menos colaterales, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a resumir la irrigación del corazón. Ahora, ¿dónde se nutre el corazón? Recuerden, ¿en qué momento se nutre el corazón? En diástole. ¿Por qué el corazón se nutre en diástole? Porque miren, acá en diástole, que es cuando el corazón está relajado, las arterias coronarias, esto vienen a ser las arterias coronarias, su porción epicárdica, ¿ya? Se llama así, porción epicárdica, porque están pasando por el epicardio. Estas son las ramas intramurales, porque están dentro del miocardio, intramurales. Entonces, cuando el corazón está relajado, doctores, las arterias coronarias en su porción epicárdica y su porción intramural, como están viendo, tienen mayor diámetro, porque como el corazón está relajado, le permite a los vasos dilatarse, Entonces decimos que en la diástole, es decir, cuando el corazón, el ventrículo está relajado, hay mayor perfusión coronaria, hay mayor perfusión de las arterias coronarias, ¿ya? Y la arteria coronaria es la que lleva oxígeno,
¿no es cierto?, el miocardio y nutrientes. Por eso decimos que el corazón es el único órgano que se nutre en diástole. Todos los demás se nutren en sístole. El corazón se nutre en diástole. Porque como están viendo ahí, cuando está relajado, los vasos tienen más diámetro y por lo tanto traen más flujo sanguíneo. En cambio, ¿qué pasa en la sístole? Miren, acá está la sístole. En la sístole, como el corazón está contraído, miren cómo aplasta los vasos intramurales. Entonces, al aplastar los vasos intramurales, baja la perfusión arterial coronaria. Baja la perfusión. En sístole, baja la perfusión arterial coronaria. En diástole es donde aumenta, ¿no? Por eso decimos que el corazón se nutre en diástole, ¿no? Se nutre en diástole. Doctores, cuando hablamos de la inervación del corazón, estamos hablando de una inervación por el sistema nervioso autonómico, a diferencia del sistema o del músculo esquelético que tiene inervación motora. El corazón tiene inervación autonómica, ¿verdad? Es decir, por el simpático y el parasimpático. El parasimpático va a estar representado por los dos nervios vagos, ¿no? Vago derecho, vago izquierdo. Ese va a ser el parasimpático. Y la cadena simpática, esto viene a ser la cadena simpática, es la que va a dar inervación del mismo nombre, ¿no? Por el sistema nervioso simpático. ¿Qué plexos de la cadena simpática? Los plexos superiores, o sea, el plexo cervical y plexo torácico superior. El plexo cervical y el plexo torácico superior de la cadena simpática es la que va a dar inervación autonómica al corazón, ¿no? Entonces, de esa manera, el parasimpático y el simpático dan la inervación autonómica al corazón, ¿no? Recuerden que el simpático trabaja con el neurotransmisor llamado norepinefrina y el parasimpático con la acetilcolina. La norepinefrina, que es el neurotransmisor del simpático, va a estimular a los receptores adrenérgicos del corazón. ¿Y qué receptor adrenérgico está en el corazón? El beta 1. El beta 1 está en el corazón. Y la acetilcolina, su receptor muscarínico, M2, ¿verdad? De esa manera entonces interaccionan los neurotransmisores de la inervación autonómica. ¿Qué hace la norepinefrina en el corazón estimulando al beta 1? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y también la fuerza de contracción. Aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático es un depresor. Baja la frecuencia cardíaca, produce bradicardia y también baja la fuerza de contracción. Por eso decimos que tienen funciones antagónicas, ¿no? Uno deprime al corazón, que es el parasimpático, y el otro lo aumenta. Y si ustedes se dan cuenta acá de la imagen, se pueden recordar que el vago, miren, ¿a dónde va principalmente el vago? Miren, ¿a la aurícula o al ventrículo? ¿A dónde está yendo principalmente el vago? A las aurículas, a los marcapasos, miren, nodo sinusal y nodo AB. Por eso, como el vago parasimpático va principalmente a la aurícula derecha, ¿cuál es su principal efecto en el corazón? Bajar la frecuencia cardíaca. Bajar la frecuencia cardíaca, porque deprime a los marcapasos. En cambio, miren a dónde va la cadena simpática principalmente. La cadena simpática va a los ventrículos. Como la cadena simpática principalmente va a los ventrículos, su principal efecto, ¿cuál es? Aumentar la fuerza de contracción. Aumentar la fuerza de contracción. Ese es entonces, el efecto que genera el simpático y el parasimpático. Entonces, cuando te digan el vago, ¿qué es lo principal que hace? Bajar la frecuencia cardíaca. Por eso cuando hay hipotensión, cuando hay bradicardia y el paciente pierde el conocimiento, hablamos del síncope vasovagal, ¿no? Síncope vasovagal, cuando el paciente tiene bradicardia, hipotensión y pierde el conocimiento. En cambio, el simpático aumenta principalmente la fuerza de contracción, ¿no?